En esta segunda parte de la verdadera naturaleza de la realidad vamos a seguir viendo la división en la cual se encuentra el ser humano con la aparición del arte y de la tecnología. Vamos a empezar por esta fotografía que tomé en Tikal, Guatemala, en la selva, de un mono araña. Siempre me gusta contar, ya lo habréis escuchado en algún video anterior si lo habéis visto, esta anécdota, ¿no? Pero hay que contarla. Llegó una turista norteamericana que le molestaba los gritos de los monos y el ruido de los monos y quería que fumigaran prácticamente la selva porque le picaban los mosquitos y quería ir en pantalón corto. Entonces tenemos a una persona que va y hace, pongamos, 3.000 kilómetros, llega desde Estados Unidos y en lugar de querer disfrutar de la magia de ver la selva, de ver los animales, de ver las pirámides, la mujer llega como un zombie y se pone allí en una piscina a meterse en agua que tiene un cloro que es capaz de matar a una abeja. Lo podéis comprobar si lo veis, que puede matar a una abeja, la pueden matar a ella también, la puede envenenar, y ahí a comer comida basura, y ahora pues quiere ir en pantalones y quiere ir en manga corta en un lugar donde hay muchos mosquitos. Pues lo tendría que hacer como hago yo cuando iba antes a la selva, una camisita de manga larga y unos pantalones largos para evitar, pues bueno, te ahorras bastantes picotazos, te van a picotear de todas formas. Pero si yo no quiero que haya mosquitos, ni monos, ni que me moleste el calor, pues me quedo en mi casa viendo Netflix, ¿no? Pues quédate en tu casa. Pero entonces ese turismo de destrucción masiva que va por ahí destruyendo el mundo, ¿no? Pues es el mismo que ahora, en lugar de quedarse en tu casa, pues quiere que tú te arruines y como si fueras un animal te pongas eso que se llama bozal y te quedes en tu casa encerrado como un animal. Entonces, ¿esto qué pasó? Nosotros hemos pasado a tener ese grave problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ahora vivimos una cosa que yo llamo la dictadura de los ignorantes. Es la masa, ¿no? Ellos se hicieron estudios y descubrieron que las masas, pues hay un estudio que se llama Lucifer, fijaos el nombrecito que le pusieron al estudio, el estudio Lucifer, en el cual explican que la masa, el 80%, si se les lava bien el cerebro, pueden ir incluso contra su propia vida. Fijaos qué fuerte, contra su propia familia. Y bueno, eso ya se está dando, es decir, eso ya lo estamos, digamos, sufriendo nosotros. Hoy estaba hablando con un amigo, bueno, me mandaban por WhatsApp, me mandaban una patente. Es una patente que revela que el televisor te está lavando el cerebro. Me llamó la atención y estábamos comentando, y le comentaba, ¿no? Y él mismo me lo decía, ¿no? Fijaos, no hace falta que a mí me enseñen un estudio ni una patente para saber que la televisión les está lavando el cerebro. Eso te das cuenta con ciertas personas, ¿no? Que pues verdaderamente tienen el cerebro lavado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me decía este amigo, que él también comparte, hace entrevistas y todo eso, me dice, pero es que ya la sociedad está así, ya se la tienes que enseñar. Si no se lo enseña, ya no te creen. Es decir, tú ya no creen en las personas, ya creen solo en lo que les diga la televisión. Es una tragedia. Porque lo de la patente es verdad, yo la conozco hace unos años y vi patentes peores que esta, unas patentes, bueno, diría yo, terribles, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Pues lo que tenemos que ver es que todo eso es una programación mental en la cual están sacando a la gente de la realidad y del sentido común. Os voy a poner un ejemplo. Cuando se buscan las víctimas, por ejemplo, siempre van a ser los niños, ¿no? El niño va a ser la víctima
a cual pues le van a lavar el cerebro, ¿no? Porque tienen que hacerlo así, ¿no? Tiene que ser al niño el que le lavan el cerebro, ¿no? Aquí veis un dicho, ¿no? Moderno: el dinero no crece en los árboles. Pues ahora os voy a poner un ejemplo y os voy a decir que es al revés, y os lo voy a decir sin ánimo de venganza ni de que yo esté alegrándome ni nada. Mucha gente está viendo ahora lo que es la gran mentira en la que vivía en las grandes ciudades, sobre todo yo mismo lo vi. Gente que ya no tiene para comer, desesperada, bueno, ya en algunos países colas de hambre. ¿Pero por qué? Porque el dinero no se come. Podríamos hacer el opuesto a este: el dinero no se come. Y si no tienes dinero y tampoco tienes árbol, tampoco puedes comer. Entonces el árbol te da una cosa que es una necesidad, que es la comida. El dinero es necesario, pero si tú vives rodeado de naturaleza y de árboles y de fruta, no necesitas tanto dinero. Entonces el secreto está en meterle a la gente el dinero. Pero aquí os lo voy a hacer con un ejemplo, ¿no? Una casa norteamericana y una casa mexicana. ¿Sí? Porque ya que estoy yo en México. La casa mexicana, ¿qué tiene? Flores. ¿Sí? Son casas que tienen flores, ¿no? Esto es cultura mexicana. La flor, el fruto. Cultura norteamericana, la bolita en la flor. Esta, como es híbrida, es mitad mexicana, mitad norteamericana, todavía tiene la flor de verdad. Ya si te vas a una cultura moderna, digamos, absurda, en mi opinión, que es esta ausencia de la realidad, pues ya ni siquiera la flor es verdadera. No lo vemos en Navidad, el árbol de Navidad. Ya muchos árboles ni siquiera el árbol es verdadero, ¿no? Es una pérdida completa, pero eso lo tocaremos más adelante. La cuestión es que, ¿qué pasa? El ser humano va cambiando las cosas y las va cambiando de una forma en las cuales poco a poco el fruto va desapareciendo. Y eso es un peligro, diría yo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un árbol de naranja que un cuadro con una naranja pintada en la pared. No es lo mismo, como diría por ahí, el de la canción. No es lo mismo, ¿eh? En Andalucía se dice, no es lo mismo. Pues señores, no es lo mismo. No es lo mismo tener esta gallina que veis aquí, que esta es pues de una casa norteamericana, lo que sería una casa, a este gallito mexicano, porque este gallito se va con la gallinita, tienen huevecitos y tienen pollitos, y entonces siempre hay alimento. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues al ser humano hace muchos años les metieron, esto sobre todo se hizo, esto aquí que veis es maravilloso, esto es este año con la pandemia, con la dictadura global, no he podido ir a España, no lo he visto prudente viajar como está la cosa. Ahora mismo está la maldad, estamos en una dictadura brutal y no quise ir. Total, para estar confinado, para que me prohíban reunirme con la familia y para que sea un peligro y tener que ir escondido como si fuera un delincuente a visitar a la gente, no. Entonces, esto es lo que me como cuando voy a España, cuando me dejan ir. Esto es lo que quieren destruir actualmente, ¿no? Las élites. Porque como ellos ponen químicos en la comida y todo, para que la gente esté un poco zombificada, ellos tienen que evitar la comida natural, ¿no? Ahí veis ibérico, patatas de ahí de la Sierra de Grazalema, y chorizos ibéricos también, de carnicería Ana se llama. Y pues eso se lo comía mi abuelo y más de 100 años. No vivió años el viejo. Pero hay que ser vegano, ¿hay que decir? Entonces, ¿qué pasa, señores? Ellos han ido poco a poco, y eso empezaron con las naturalezas muertas.
Vamos a hablar mucho de naturaleza muerta, porque está la realidad, la naturaleza de la realidad y la naturaleza muerta, que es lo que le metieron a los europeos y lo que estamos viendo en el mundo. Esta guerra que estamos viendo en el mundo es una guerra entre la vida y la muerte. La muerte es la naturaleza muerta. Entonces, por medio de los cuadros, ¿qué pasó? Os voy a poner un ejemplo. Aquí veis que estos tomates y estas peritas y este café son muy bonitos, pero están en la pared pintados, no te las puedes comer. Pero esta guerra de la naturaleza muerta la viví yo cuando era niño, y os la voy a explicar muy sencillo. Cuando yo era niño, en mi casa era una casa típica andaluza. Pues la casa estaba diseñada de una forma en la cual tú no necesitabas dinero. Vamos a ver, ¿cómo os lo explico? Pues delante tenía el lugar donde se dormía y donde se cocinaba y todo. Eso todavía se hace en las casas mexicanas o las casas mayas, por ejemplo. Los mayas tienen una entrada, pero la mayoría es patio. La cocina está separada de donde duermen y la mayoría es patio. Patio con árboles o con... Pues mi casa era así. Entonces pues había un patio grande al fondo y ahí había un arbolito. Ya no me acuerdo, yo creo que había un limón, había un naranjo y ahí se sembraban acelgas, se sembraban pimientos, se sembraba tomate, se sembraba de todo. Pero ya llegó la moda moderna del progreso. Y entonces yo recuerdo que yo no quería que quitaran el patio. Yo recuerdo diciéndole a mi madre, yo no quiero que quiten el patio. No, pero la casa hay que ponerla bonita, ¿comprendéis? No es que esté reprochando a mi madre, es que esa es la cultura, eso es para que ustedes veáis cómo... Pues entonces, ¿qué hicieron la mayoría de las personas? Pues ya, si los franchos, tienen un jardín con flores exóticas que las pintó Van Gogh o Chesuan, que yo lo digo mal porque no me lo sé muy bien, el francés no es mi fuerte. Pues entonces, ¿qué pasa? Las personas pudieron, pues es de pobre, tener detrás un buen jardín con chile, que se llamaban cerecillas, chiles picantes. Yo recuerdo chile, pimiento, tomate, perejil, hierbabuena. Había hasta que todavía la tienen, uva. Entonces, la mitad de la casa era un jardín, con comida allí, lechuga, bueno. Solo la selga, que no la tenías que cultivar, te da de comer un montón, ¿no? Pues ya no, ahora había que tener más grande la casa, para nada, siempre vacía, porque al final, si en la casa viven 3, pues están siempre comiendo o están siempre en la cocina. Entonces la mitad de las habitaciones en las casas más grandes sobraban, pero no importa, todo el mundo lo hizo, menos el viejito atrasado, del cual todo el mundo se reía, ahora ya no se ríen tanto, que conservó esa cultura. Por ejemplo, estaba hablando el otro día allí en España y estaba hablando sobre eso. Un anciano pues tiene allí su gallina, su huevo, sus 70 lechugas, su uva que le da uva todo el verano. Y el hombre, por la casa sí es grande, pero la casa tampoco es tan grande. ¿Para qué quieres todo casa? Claro que también les metieron el coche, ya tienes que aparcar coche, tienes que quitar tu jardín. Pues entonces, ¿qué pasó? Como la vida es muy larga, ya me lo decía mi abuelo y tenía razón, pues llega un momento que el que vivió en armonía, como es el caso de como yo lo veo aquí, cuando estaba yo en México, yo pasaba un tiempo al principio de timo chino, es un timo económico, yo lo pasaba entre la Ciudad de México y entre el Estado de México en una zona más rural. Y me acuerdo que allí había un hombre, pues el hombre tenía sus nopaleras, donde cogen lo que llaman en España la paletona, el higo chumbo se lo comen, la chumbera, total, que el hombre tenía su huerto allí. Entonces, otros lugares donde yo estoy ahora, pues aquí están, mira, aquí no saben ni siquiera, como encima no ven la televisión porque no la ven. Entonces, pues están aquí y no saben muy bien de qué va la crisis, ¿no? Te preguntan, oye, ¿y eso que está pasando en México? ¿Me lo explica? A ver si lo entiendo.
Porque claro, son personas que viven, su casa no es muy grande, es pobre, lo que llamaría uno de ciudad pobre, que está equivocado. Los pobres son los de la ciudad, no ellos. Pero como estos tienen sus gallinas, sus nopales, ellos saben comer en el campo, que es lo que pasaba con mi padre, que mi padre cogía espárragos, tagarnina. Él sabía, tomaba olivo, almendra, nueces. Es que hay tantas cosas en el campo que cuando hay árboles se pueden comer que no vas a pasar hambre. Entonces, todas las colas del hambre me las predecía a mí mi abuelo. Don José Sánchez Chacón me decía, no van a pasar hambre esos de Madrid, eso va a llegar un día que no van a tener para comer, chiquillo. Si no, ninguno produce nada, ni nada, todos allí metidos. Pues deberían sembrar en su casa. Y él se enfadaba. Bueno, cuando algunos ancianos, yo recuerdo, mira fulanito el tonto quitar patio con todo quitar la uva y todo. Si viene un problema de economía, ¿qué van a comer? Si viene un problema y no hay dinero, ¿qué van a comer? Y claro, señores, el tiempo va poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Bueno, pues todavía hay muchos jóvenes y mucha gente que está creyéndose el cuento de que la salida es que si moneda electrónica, que si Bitcoin, que si no sé cuánto, cuando no se dan cuenta que eso es una esclavitud más gorda de que la de ahora. Pero señores, esta guerra por la mente y esta ausencia de realidad en las mentes de la gente la represento yo con esta imagen que tomé en un edificio allí en la colonia Roma de Ciudad de México. Esta foto era de un artista que ponía obras en la calle y curiosamente recuerdo que cuando lo vi pensé y digo, bueno, fijaos, esta es en el fondo un poco es la vida verdadera de la selva. Yo no sé si ustedes habéis estado en la selva, pero yo cuando veo a los ecologistas y los animalistas de ciudad hablar, yo digo, señores, pero es que no puede ser, es que van a destruir el mundo. Es decir, señores, vamos a ver, por ejemplo, los veganos. Bueno, pues señores, yo cuando fui la última vez a la selva, os voy a contar una anécdota, es duro, señores, también la selva. No es todo tan bonito. Ahí hay vida y muerte también. Recuerdo que había un tapir que llegó a un lugar donde estábamos nosotros y el tapir había llegado bastante herido, mal herido, porque un jaguar o un puma, no sabemos, un felino lo había atacado, lo había intentado matar y el bicho de milagro se salvó. Y buscó refugio cerca de la casa de los humanos porque ahí pues los humanos pues no le hacen a él no le hacían nada. Ahora que si hubiera sido a lo mejor unos humanos que necesiten comer, lo mismo van y se lo comen también, ¿no? Porque el tema está en comer. Es como el cocodrilo, la serpiente, una vez comido ya no ataca, hasta que no necesita comer de nuevo, ¿no? No ataca por atacar. Pero entonces, señores, de eso se trata. La realidad es más dura de lo que parece. Recuerdo que otra vez que estuve en la selva había una familia de zorros y eran como 6 o 7 zorros y solo quedó uno porque llegó, pues que sería un puma, un jaguar o otro animal más grande que se los comió. Entonces, pues los ecologistas y los animalistas quieren desde la ciudad, ay, que no toquen a la serpiente, que no toquen al alacrán, pero es que si el alacrán le pica al niño, el niño se muere. Pues entonces, si tú vives en un pueblo, pues matas al alacrán porque no van a matar al niño. Es la naturaleza. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues lo llevaron pues a la caja tonta y lo llevaron a... Pues ahora vivimos fuera completamente de la realidad. Por pura intuición, tengo que decir que por pura intuición, no... Yo llegué a todas estas conclusiones hace mucho, mucho tiempo. Y estas conclusiones están reflejadas en el libro La profecía de los jaguares, en el cual yo represento esta lucha entre el bien y el mal. ¿Sí? Porque es una lucha entre el bien y el mal. No es otra cosa, señores? ¿Qué pasa? La gente ha cambiado.
la realidad por lo que dice la pantalla de televisión. Entonces, en ese momento ya se convierten en esclavos de la muerte, podríamos decirlo así. Y entonces ya no comprenden el sacrificio o lo que significa el sacrificio. Os voy a poner una imagen que fue la última que tomé, prácticamente de las últimas cuando estuve en España, en la última Semana Santa que estuve. Una cosa, la Semana Santa, que por supuesto pues la van a prohibir y no creo que hay, por ahora no se ve que haya nadie que la vaya a defender porque nadie comprende ni lo que es, ¿no? La Semana Santa está llena de simbología y tiene toda esta simbología de la vida y la muerte que hemos heredado en la filosofía, historia, mitología y religión, que hemos heredado de Grecia o de la India o de América, ¿no? Entonces, os voy a poner esta imagen y os voy a explicar lo que significa también. Sabéis que como hemos visto en videos anteriores, cada evento se puede analizar de diferentes formas. Por ejemplo, la imagen esta que vamos a ver desde el punto de vista religioso, pues se trata del sacrificio de un inocente que da la vida por la verdad y por defender a la gente, ¿no? A la humanidad contra el mal. Se rebela contra el mal y habla contra el mal y le dicen retráctate, pide perdón. Y él no quiere. O también se retracta contra el mal y le dicen en el desierto, ¿no? En las tentaciones, únete a nosotros, ¿no? Métete a político. Si te metes a político, toda esta tierra que ves aquí delante será tuya, el mundo será tuyo. Pero renuncia. Entonces, desde el punto de vista religioso es así, pero desde el punto de vista de lo que representa para la naturaleza, esa imagen, es el sacrificio. Es decir, cuando un gusanito muere, se lo come un pajarito, es un acto, digamos, en la vida sagrado, porque es un sacrificio de ese gusanito para que el pájaro viva. Lo malo, lo que estamos haciendo ahora con la artificialidad de nuestra mente, con las máquinas y con este mundo nuevo artificial, es que no estamos respetando lo sagrado. Yo recuerdo que mi padre, cuando yo era niño, era cazador, y mis tíos, y ellos nunca mataban un animal que no fuera cuando necesitaban comérselo. Es más, mi padre era con los animales una maravilla. Él tenía un lagartito, él tenía un gatito, él alimentaba a los animales, era buenísimo. Él jamás no mataba a las serpientes, me las enseñaba y me decía, hijo mío, las serpientes no hay que matarlas, que no te hacen nada. Hijo mío, el lagarto no te... Pero sin embargo era un cazador, ¿veis? Toda esa base, esos pies en la tierra, esa naturaleza, la podéis conocer en mi libro La Gran Obra, que es la vida de mi padre, de esas como contradicciones que tiene la vida. Sin embargo, todo eso ya se perdió, ya sabéis que ya todo eso se perdió. Ahora, pues van a conocer la gente lo que es la pesadilla de Netflix. Porque la cabeza, señores, la cabeza de un ser humano es como el estómago. Si tú metes el estómago de basura, acabas mal. Esta es la guerra que yo os digo. Esta es la guerra entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. La máquina convierte a la persona en un zombie, completamente zombie. Una persona ya con un bozal puesto, un zombie. Entonces una guerra entre este mundo que veis aquí, la máquina, y este que veis aquí. Esto es en Venezuela. Esto es la montaña que hay cerca de Caracas. Yo viví 6 años en Caracas. Al principio paseaba por ahí, pero a los 2 últimos años no, porque ya había muchos secuestros, robos y todo, y al final, pues vivir al lado de la naturaleza tampoco es garantía de que vas a vivir bien. Necesita conciencia, tanto en el pueblo como en
como en conciencia humana, como también sabiduría de cómo es el bosque. Ahí veis qué maravilla, el Ávila, cosa preciosa. Y las iguanas son de la zona de Venezuela, como de Puerto La Cruz se llama. Entonces, pues aquí tenéis esta foto que yo tomé de una foto de un cazador, y os voy a poner un ejemplo de lo que sucede. Si se busca la conciencia y se educa, pero para bien, entonces la sociedad marcha para bien. Si se educa como se está educando ahora, para mal, para la destrucción, pues se destruye todo. Si se destruye para la esclavitud, pues ahora se educa para que haya esclavitud, no para que la persona tome responsablemente sus decisiones. Entonces, el esclavo le dicen, confínate, no salga, arruínate y todo, con una cosa que verdaderamente no se sostiene por ningún lado. Cuando lo estudia un poco, lo podéis ver en mi video del virus corona, es que no se sostiene. Los absurdos que hay detrás de todo este tema, si la gente de verdad usara su capacidad de lectura y usara un mínimo de tiempo libre para investigar. Yo conozco periodistas que no saben siquiera que el tamaño del virus es muy inferior al tamaño de apertura de las mascarillas, por ejemplo. Y son periodistas y escriben artículos sobre el virus y no lo estudian. Son cosas tan básicas, pero hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero aquí tenéis un cazador, pues fijaos. Hace 2 años cuando estaba haciendo uno de los reportajes, tuve una experiencia muy desagradable. Unos jóvenes, un poco más jóvenes que yo, allí en España, hablando de cómo habían matado a unos zorros y a otro tipo de animales así por diversión, ¿no? Y también de cómo habían matado a un cochino pero con alevosía, es decir, asustando al cerdo, y en vez de matarlo con piedad para que el cerdo no sufra, como se hacía antes la matanza. Fijaos que incluso todavía hoy los islamistas y cierta gente pues hasta hacen un ritual antes de matar un animal y con cierto respeto y cómo hay que matarlo para que no sufra. Pues esto, pues, a matarlo a tiros para divertirse. Bueno, señores, eso no me queda duda de que, como dice la Biblia, el que hierro mata, hierro termina. Si no terminan con que se dan un tiro ellos mismos, será con la vacuna, ¿no? Pero que el precio lo tienen que pagar, ¿no? Porque, bueno, la ley natural es así, la ley de Dios. Sin embargo, también tengo un amigo que él caza, pero es una persona respetuosa, le gustan los animales. Y cuando tiene que cazar algo para comérselo, pues va y lo caza. Igual que cuando necesita coger una hierba, pues las coge. Ustedes sabéis que la dictadura europea ahora con el bozal se están enterando en Madrid, en Barcelona, pero esa dictadura en los pueblos ya estaba. Yo recuerdo a este amigo cazador que bueno, pues vinieron a buscarlo los de la policía ecológica porque había cogido una poca de manzanilla, de poleo, Ya ves, si son ignorantes las autoridades, la gente, las universidades, que la manzanilla y todas esas hierbas, si no se cogen, la mata se pierde, igual que el espárrago. Se muere la planta. Igual que la paletona, donde está el higo chumbo. Si no se le quita bastante, se pudren, le salen unas cochinillas y mueren. Pero como no, la gente cree que les prohíben coger manzanilla del campo, se cree que es por su salud, por proteger el bosque. Eso es mentira. ¿Cuándo le ha importado a ellos el bosque? Ni le importará jamás. Eso es para que tengan que ir a comprar la bolsita al supermercado. Y para que no se curen, ¿no? Pero entonces, señores, aquí está la naturaleza de la realidad. Es que nosotros tenemos que ver cada caso de lo que nos sucede en cómo sucedió ese caso. No todos los cazadores son así, no todos los ecologistas son así, no todos los youtubers son buenos, los youtubers son malos. Ahora, lo que sí podemos decir, eso sí, que cualquier cazador
que mata cobardemente a un animal es un cobarde. Bueno, bien, pero no meterlos a todos. Fíjate, otro ejemplo de lo que está pasando, de la pérdida del ser humano, de la realidad y del norte. Es muy complicado este asunto, es muy complejo, vamos a ir poco a poco. Este lugar es un lugar de la selva, en Yucatán. Yo hice un libro que se llama Alma Natural, México, Alma Natural. Yo regresé a la selva, ahora por ahí quieren meter un tren que será ya el fin de la selva. Yo le doy gracias a Dios que a mí me dio la oportunidad de yo conocer la selva. Probablemente ya cuando metan ese tren, pues adiós, bye bye. Pero fijaos, esto era selva la que estaba en mi libro, entonces yo regresé a enseñárselo a alguien. Le digo, mira, te voy a enseñar una selva maravillosa, jaguares, oso hormiguero, ay, maravilloso, te lo voy a enseñar, vamos. Y cuando llegamos con el coche, esto es lo que habíamos encontrado, esto es lo que había. Esos químicos no solo envenenan a la gente cuando después se comen el producto, y le da síntomas igualitos que los del corona. Qué casualidad, que sí, señores, pero no se preocupen que en los hospitales no van a poner máquinas para registrar cuánto veneno lleva la persona que se muere, ¿eh? Eso nunca va a suceder. Encima, mata a todos los animalitos que van después a comerse el grano y a comer de ahí. Y después ya al desertizar la tierra de esa manera se pierde. Entonces esto es una lucha que yo viví mucho tiempo y que es una lucha perdida, porque mientras que la gente siga con la televisión, mientras que la gente siga creyendo que lo que la televisión dice y lo que dicen los periódicos es verdad, entonces esta batalla está perdida. Y estará, a lo mejor ya pues podemos aceptar que sí, que es imposible. Bueno, quién sabe. Hay gente que creen que van a cambiar el mundo, yo no sé, yo no lo veo, ¿no? Pero volvamos aquí, entonces, ¿qué sucede? Todos los que coman productos con esto van a tener tos, dificultad de respiración, mareo, temblores y pueden incluso morir si no lavan bien la fruta. Y para eso, ¿qué sucede? ¿Quién es el dueño de una de las empresas más importantes, o un accionista importante de la empresa que fabricaba en ese entonces algunos de estos productos? Bill Gates, que es el mismo que les va a poner la vacuna. Entonces ya lo visteis, camina como pato, canta como pato, vuela como pato, nada como pato. Pues te vendo el veneno, te enveneno y cuando te pongas malo vas al hospital, te hago una prueba falsa y te pongo una vacuna. Es un negocio súper siniestro, ¿no? Un negocio súper siniestro, pero bueno, no va de esto este reportaje, ¿no? Va sobre la naturaleza. Fijaos aquí, os voy a poner una de un animal. A ver qué os parece. Y después lo vamos a comentar. Hay una cosa que se llama ley divina, o regla de tres, pero yo lo llamo la ley divina. El que a hierro mata, a hierro termina. Yo cuando vi esa imagen, yo dije, señores, la humanidad está condenada a ser esclavizada, a ser confinada, a ser metida en jaulas, a buscar desesperadamente una salida y a llevar bozal como los animales, porque lo que ellos le han hecho a los animales, eso les harán a ellos. Pasé un mes después por ese lugar y todavía estaba ahí el mismo pajarito intentando salir de la misma jaula. Ese daño contra el animal no se lo hacemos solo al animal,
se lo estamos haciendo a la misma humanidad. Pero ahora la solución no es como hacen los animalistas, ¿no? Que al final se vuelven, me refiero a animalistas en el momento en que es un movimiento político, porque yo amo a los animales, pero no soy animalista. Y amo el campo y no soy ecologista. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Ya me acuerdo que en Barcelona hace un año o dos ya querían esterilizar a las palomas para que no sufran. Entonces, ¿qué pasa? Si los animalistas se les deja, ya han castrado y destruido y extinguido a los gatos y a los perros. Les falta poco, ya en algunas ciudades ya han logrado la extinción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una lucha se hace sin conciencia, uno se vuelve en un monstruo y se convierte en algo peor que lo que lucha. Por ejemplo, si yo amo los animales, por ejemplo aquí donde yo vivo, frente a mi casa yo encontré un animalito que vive en la calle. Todo el mundo ya lo conoce, le hablan, tiene nombre, es un perrito. Y el perrito es feliz en su calle, ese es su terreno. Todos los días se levanta, lo marca, echa su pipí, lo marca, lo va marcando, y él lo defiende, viene otro perro que él no conoce, le ladra, no sé qué, y todo el mundo lo alimenta, pero él es de la calle, a él le gusta la calle, y él está feliz en la calle. Entonces, si yo amo a los animales, ¿qué hago yo de vez en cuando? Pues yo de vez en cuando, y si lo hago, le compro una salchicha. Y diariamente le doy una salchichita, o le doy pollo. Cuando como yo pollo, le doy comida. Pero ese perrito es libre. Entonces, cuando yo tengo conciencia, yo quiero que ese perrito siga siendo libre. Yo quiero que la naturaleza sea libre. Pero marco un límite, porque si ese perro me quisiera atacar, le pego un palo en la cabeza, ¿no? No voy a dejar que me muerda, que no. Pero si yo no tengo conciencia, soy una persona de ciudad que ya nací en la jaula mental, o soy una persona de pueblo que no estoy educada a la antigua, digamos, que veo Disney mucho, ¿no? Sobre todo el gran problema es Disney, y eso haremos un capítulo completo de cómo Disney destruye todo. Pues entonces yo cojo y pues como pasó en España, que yo estaba triste, un perrito de una vecina salió, el perrito vive ahí, y pues alguien zombie de estos del Facebook lo ven, ¡ay, perrito suelto, un perrito a rescatarlo! Y llegan 4 o 5, el perro está defendiéndose, se lo llevan, la mujer dueña pierde el perro y lo caparon, ya lo mataron, ya no puede tener descendencia, ya esos perritos en esa calle se acabaron. Entonces se convierten en criminales peores. Por eso hemos visto en estas guerras como la de la Segunda Guerra Mundial y todo, que el que lucha sin conciencia contra el otro se convierte en más animal y más bestial todavía que el otro. Porque la conciencia de la vida es lo más importante, y para eso es tan importante la religión. Y bueno, en tiempos ahora en que todo el mundo dice que el problema es la religión y todo eso, tengo que hacer una aclaración. La Iglesia, sí, por supuesto. Hoy día, de hecho, lo está demostrando la Iglesia. Está demostrando ser todo lo contrario a lo que predican. Es decir, no tiene nada que ver lo que predican con lo que hacen. Pero eso no le quita validez a todas las historias e ideas antiguas y a todo el conocimiento de los seres humanos, señores. Eso no le quita. No le quita. Bueno, aquí tenéis otro de mis libros, se llama México, alma esencial, y parece que tuve como una son cosas de la vida, ¿no? Fue como una visión profética, diría yo. Porque fijaos, aquí está representado el calendario olmeca, que todo el mundo conoce como el calendario azteca, pero es más antiguo, lo inventaron los olmecas, también lo tienen los mixtecas anteriormente, que son de Oaxaca. Los olmecas son de la zona del Golfo.
de Veracruz, de Tabasco, de la zona maya. Los olmecas son los anteriores a los mayas. La flor representa la muerte y la vida al mismo tiempo, por eso en la ofrenda se ponen flores, tanto en el catolicismo como los indígenas, todos ponían flores. ¿Por qué? Porque la flor cuando muere es cuando deja la semilla. Entonces la muerte de la flor da la vida. Esa flor de hecho se transforma en una semilla. Todo eso lo explico, creo que de forma muy bonita, en mi libro también de la profecía de los jaguares. Pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno sigue el ciclo natural, la vida y la muerte forman parte de nosotros, de nuestras vidas. Entonces la muerte siempre va a tener un sentido, llega en el momento justo. Y la muerte se comprende como natural. Entonces desaparece el miedo. Pero cuando ya uno quiere tener o pierde esa concepción de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es la verdad, de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es la... Cuando uno ya abandona la realidad, ¿qué sucede? Ya uno hace cosas completamente absurdas. Y entonces ya uno cambia sus valores. Y eso es lo importante, señores. Los valores. Tú eres lo que vale. Una moneda es lo que vale. El valor es lo más importante, la cobardía es lo contrario. Entonces, cuando uno pierde los valores pasa esto que os enseño. Esto es una foto que me dio una tristeza muy grande. En la Ciudad de México, cuando yo llegué, era una maravilla, un lugar lleno de naturaleza. Pues me cuentan que hubo unos proyectos, hubo gente hace 20 o 30 años que pues tenían visión para que hubiera jardines, para que hubiera animales. Era una maravilla, la verdad, era una ciudad, pero uno no se sentía como en una ciudad. Ya lo he tenido que abandonar, especialmente en los últimos años, este mismo año anterior y los años anteriores, como hará 5 o 6 años. La destrucción de la naturaleza de la Ciudad de México fue brutal, ¿no? ¿Y con qué cosas lo hicieron? Pues señores, como siempre, buscan a los tontos útiles. Siempre hay que buscarlo y justificarlo con un supuesto buen fin, pero ese buen fin en realidad está camuflado, es el mal fin, en realidad. Entonces, con la excusa de que ciclovías, de que las ciclovías eran más ecológicas, de que si los parques, vamos a hacer parques, pues entonces hicieron esto que veis aquí. Bueno, qué deciros de la tristeza, ¿no? De aquello, había unos árboles en esa Ciudad de México que se han dedicado sistemáticamente a destruirlo. Y este pájaro está buscando su hogar. Ahí estaba su casa, en un árbol. Ahí estaba, y lo destruyeron todo. Fue increíble, fue increíble cómo comenzaron. Yo tengo todo eso escrito en mis libros y todo, cómo los políticos cómo destruyen en nombre y cómo son capaces de hacerlo diciéndote que es para ecología, ¿no? Y era todo lo contrario. Mira, toda la agenda verde de la cumbre de París, de la ONU, todo es una destrucción de la naturaleza sistemática, tremenda, y en la tele salen diciendo lo contrario, señores. Era una cosa alucinante. Pero entonces, señores, ¿qué pasó? Pues entonces ya el ser humano, pues, os tengo que poner esto, ¿no? Entonces el ser humano, vamos a ver la realidad versus la falsa naturaleza de la realidad. Fijaos, miradle los ojos, esto es un demonio. Si yo fuera un indígena lo vería como un demonio, ¿no? Tiene los dos ojos y parece que te va a comer, ¿no? Vamos a bromas aparte. ¿Qué sucede? Cuando el hombre valora la vida, ese coche puede ser una gran herramienta. ¿Por qué?
porque a lo mejor se puede usar con conciencia, sin ir a mucha velocidad, gastando la mínima gasolina solamente para lo que sea necesario, para transportar algo. Pero si tú no tienes conciencia, tú acabas, tu realidad acaba siendo que tú eres esclavo de esa máquina. Y ya sucede. Y yo siempre me hacía una pregunta en la ciudad y os la podéis hacer ustedes. En esas ciudades, ¿quién maneja a quién? ¿El coche maneja al dueño o el dueño maneja el coche? ¿Cómo lo veis ustedes? Porque esa persona, el coche va donde esa persona tiene que ir porque tiene que trabajar y tiene que ir a un lugar. Ella no decide dónde ir. Me gustaría mucho recomendaros sobre este tema unas buenas reflexiones que tengo en mi libro El curso de la vida. Ahí os invito a leerlo, son muy buenas reflexiones sobre ese tema. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya uno pierde la capacidad, el sentido común, y cuando ya uno se vuelve en un zombie esclavizado por la televisión sobre todo, entonces uno se cree que está luchando contra el cambio climático y pierde completamente la conciencia. Yo tengo una serie que se llama Naturaleza Crucificada, donde tengo muchos árboles y veréis que se parecen a Cristo crucificado, evidentemente, como tendría que ser, no podría ser de otra manera. La naturaleza crucificada, fijaos, este es un árbol cortado en Andalucía, en España, cortado en primavera, en época ya casi entrando el verano. Entonces ese árbol, cuando fue cortado, no porque no es un naranjo, pero en esa época se cortaron, donde yo estuve, en muchas ciudades y todo, escribí un artículo y todo, se cortaron miles de árboles así, naranjos que tenían nidos de pájaros, naranja, y que los árboles en esa época no se deben podar porque se enferman y hasta se mueren. Pero entonces, como la gente va metida en el coche, que por eso os puse antes ese coche antiguo, mira, la gente va metida en el coche. El aire acondicionado, por mucho que te caliente, no te calienta. La mayoría no tienen aire acondicionado. El asfalto se recalienta un montón, pero un montón, ¿no? Entonces pasaban cosas tan curiosas y tan simpáticas que yo me reía mucho porque, fíjate, ¿qué pasa? Cortan todos los árboles, no hay sombra. Entonces el asfalto se recalienta. Mira, tú llegabas al pueblo y tenías un calor que te ahogabas, que te caías al suelo. Pero ahora tú te ibas a unos cuantos kilómetros, que íbamos a un bosque donde a mí mi padre me llevaba, que es donde él está enterrado cerca, sus cenizas, y nos metíamos en el bosque y hacía un frío. ¿Por qué? Porque los árboles te dan ese fresquito, estaba fresco, hasta hacía frío. Pero ahora, si tú tienes un tío de la ciudad que no ha salido del pueblo, porque te estaba hablando de ciudad, no, del pueblo, y el tío sale de su casa, se monta en el coche sin aire acondicionado, el asfalto, o intenta caminar, los árboles cortados, sin una sombra, pues claro, después llega a su casa, pone las noticias y le dicen: el cambio climático, claro, partido, es verdad, el calentamiento global, claro, pues es verdad, uy, hace un calor. Pero si estuviera todo lleno de árboles como antes, pues iría de sombrita en sombrita y no haría calor, haría más calor dentro de la casa. Entonces todo es así, todo es un juego mental, por eso aquí hablamos de la naturaleza, de la realidad. Aquí veis otro pobre árbol cortado. Esto es una salvajada. Pues igual cuando yo vi todo esto, pues escribí profecía, digo, no, esto es una salvajada, estos van a morir de hambre todos. Porque si la naturaleza, ¿qué es lo que les da? El árbol les da agua, pues se van a quedar sin agua. El árbol les da protección contra el viento, tormentas, tempestades. Las raíces agarran el suelo para que no haya erosión. Las hojas, que después se las lleva el agua, la lluvia, las lleva al valle, que fertilizan el valle con el que ellos siembran. Los pajaritos, las abejas y todos los animales que viven ahí les polinizan, pues no están destruyendo, es como si están destruyendo su propio hogar, es como
si tuvieras a un pajarito cortando su propio árbol con un hacha. ¿Para qué? Para meterse en lo que vemos de fondo, que son casas, que son esclavitud, para pagar por una luz que si la ventana fuera más grande, entra el sol y ya no tienes que pagar luz. La casa donde yo estoy en México ahora viviendo tiene ese sistema. Yo nunca pongo la luz, la pongo un poquito por la noche, media hora. Todo está pensado para que no ponga luz. Lo absurdo, pero es un mundo absurdo que no solo ha llevado a Europa y a Occidente casi a su destrucción, sino que veremos a ver si no los lleva a su completa destrucción. Y aquí pues vuelve el problema que hablamos siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál es la solución? La niña Greta del exorcista, ¿no? Que parece que le va a dar la vuelta a la cabeza a la niña. Yo vi a la niña Greta la primera vez, intuitivamente, como tengo un crucifijo aquí en mi casa, salí corriendo para el crucifijo y me puse con el crucifijo en el pecho y digo, Dios mío, ¿esto qué es, no? El demonio ese, ¿no? Entonces, la solución es irse a una guerra, matar a todos los animalistas, quemar a los otros. No, sino, señores, verdadera conciencia, pero respeto, porque ahora los mismos ecologistas son los que están persiguiendo a los campesinos. Fijaos, ahí cerca de este pueblo, de mi pueblo, hablé yo con un alcalde y los ecologistas de Greenpeace, de todo eso. Eso es la ignorancia. Están manipulados también, ¿eh? Los manipulan desde arriba, les dan un toquecito y los manipulan. Pero hay muchos que no, que se lo creen. Fijaos, los bosques mediterráneos necesitan quitarle la hierba, la leña seca. Y quitarle la hierba seca con las cabras y las ovejas. Y me decía el alcalde de uno de esos pueblos, me decía, Dios mío, ahora los políticos y los ecologistas nos han prohibido meter los animales en el monte, coger leña seca y esto se va a quemar todo. Bueno, pues ya los últimos 2 años casi hubo incendios. Y esas son normas de la Unión Europea y del gobierno, ¿veis? ¿Y por qué? Porque un político no puede administrar campo, y menos un ecologista de ciudad, porque son igual de zombi que el político. Os digo una cosa, yo prefiero al político que al ecologista estos de ciudad. Y no quiero insultaros a los que seáis de ciudad. Yo he vivido en los dos lugares. Las ciudades tienen sus cosas bonitas. Yo sí puedo hablar de la ciudad porque he vivido ahí. Pero hay gente que vive en la ciudad y hablan del pueblo. Y no tienen ni idea. Igual hay gente que vive en un pueblo y se creen que la ciudad es la vanagloria, se van para malvivir. Como a lo mejor me pasó a mí, aunque mi vida es un poco extraña, rara. Pues aquí tenemos, señores, los mundos entre los cuales tenemos que elegir. Este es uno, ¿no? Este es el de... Aquí veis claramente una de las realidades, la falsa realidad. Una realidad falsa que lleva hacia la esclavitud y hacia la destrucción. Y que lleva hacia la pobreza. Fijaos, eso no es el real, ese delfín no es real. Eso no es real. La realidad de ese lugar es que eso es un infierno. Por eso las personas de ahí tienen que salir como pueden una vez al año porque para ver el monte, ¿no? Y esta es la otra realidad. Y ahora os voy a decir una cosa interesante. Esto es la selva. Lo anterior era la del delfín y la carretera era donde yo vivía en la Ciudad de México, aquí. Y esta que veis aquí es en Guatemala. La selva de Guatemala. Pues ahora os voy a decir una cosa, señores. Pues todo se trata de un equilibrio. Ni se trata de abandonar por completo todo la tecnología y todo, ni se trata de montarse en los árboles de nuevo como los monos, porque no podemos tampoco. No volvernos al árbol como quieren muchos, que yo digo de broma, muchos de estos hablan como de volverse al árbol. Señores, eso os quiero decir que no es posible. Volvernos a subir al árbol no es posible. Pero seguir destruyendo el mundo como estamos haciendo en las ciudades tampoco. Pero aquí, más que querer yo con este capítulo hablar de esa guerra o de esa batalla, yo lo que quiero explicaros, y creo que se ha demostrado,
Es cómo podemos vivir en diferentes realidades y cómo lo importante es en la lógica y el sentido común. Y si no siempre te están engañando. Es como lo que os he explicado, el truco de quitarles los árboles para que no haya sombra, para que se recaliente el asfalto, para decirles que hay calentamiento climático. Entonces, si yo me lo llevara, si yo quisiera decirle que hace mucho frío, pues me lo llevo todo al bosque allí, a donde hace frío, porque depende de los árboles. Igual con el agua, va a llover donde haya árboles, donde no hay árboles no llueve, es sencillo. Entonces les dicen, no, que tenéis que dejar de comer, dejar de lavarse, porque es el cambio climático, y al mismo tiempo esos mismos le están quitando los árboles. Porque daos cuenta, y ya resumiendo el final, los mismos que tienen toda la agenda de la cumbre de la Agenda 2030 de la ONU y los mismos de la Agenda de París son los que están destruyéndolo todo y diciéndole a la gente que ellos lo están destruyendo, ¿eh? Muy atentos a eso. Pero bueno, yo creo que os habrá resultado interesante. Yo me quedo más con la imagen segunda, me quedo más con la selva, con la naturaleza. Creo en el progreso en cierto modo y creo en eso, creo que hay que tener cierto progreso, no creo que haya que volver a subirse al árbol, pero yo pienso que hay que volver a la naturaleza, pero no hay que volver a la naturaleza como quieren hacer los de la iglesia covidiana de los últimos días de Santa Greta, que es matando a todo el mundo de hambre y extinguiendo a la humanidad y a la raza humana. No. Yo creo que ojalá se pudiera hacer de otra forma. Se hizo, por ejemplo, en España, después de la Guerra Civil, una gran reforestación. Se hizo un muy buen trabajo en España. Las zonas de Grazalema, que es donde más llueve ahora de España, eran desiertos y fueron reforestadas después de la Guerra Civil Española y llenadas de animales, y ahí la gente vivía de la caza y había muchos venados, había muchos animales. Ahora hay menos. Ahora que supuestamente están tomando medidas, los ecologistas, ahora cuando menos animales hay. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, señores, es seguir en contacto y en armonía con la naturaleza. Ese es el mensaje. Espero que os haya gustado. Os recomiendo, como siempre, mis libros: El curso de la vida, La profecía de los jaguares, La gran obra, Un viaje maravilloso, y ahora también tengo uno que se llama Un diario de un observador. Si te gustó, por favor ayúdame, comparte, y bueno, también ya sabéis que abajo tenéis el enlace a Telegram, a mi página web chicosanchez.com. Ahí podéis encontrar los libros en chicosanchez.com, y también voy a poneros el enlace por si queréis hacer una donación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.